Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con uno de los capítulos 7, 8 y 9 del libro de Samurai Ágil de Jonathan Robinson. En este vamos a continuar con el proceso que hemos quedado de lo que es la creación de los historias de usuarios. Y vamos a empezar con el capítulo 7. El capítulo empieza con el proceso de estimaciones. Y lo primero importante es el hermoso arte de adivinar, que es el proceso de estimación. La estimación es tratar de adivinar lo más acertado y concreto posible el tiempo de ejecución de una tarea. Es imposible realmente determinar el tiempo exacto de una ejecución de una tarea porque sería como adivinar el futuro. Es imposible predecir todos los cambios imprevistos que hay en el sistema, pero tenemos que tratar de dar una estimación lo más acercada posible para dar una idea a los stakeholders, a los clientes y a los sponsors de cuánto tomar para la ejecución de las tareas y el proyecto en general. Entonces, desde el punto de la estimación, como habla Steve McCunny, el principal propósito de la estimación de software no es predecir la salida del proyecto ni cuánto va a tomar, sino determinar cuál es el objetivo más realista posible para lograr la completación del proyecto y cumpliendo los requisitos del mismo. Entonces, lo más importante es dar una idea, dar una proyección de cuánto se va a tomar para lograr los objetivos en el tiempo determinado y el esfuerzo determinado. No es simplemente determinar cuál va a ser el tiempo de salida, el tiempo de puesta en producción, que eso es cosas que solo se pueden ir logrando a cómo se va avanzando en el proyecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer con que tenemos que ver con las primeras estimaciones es que nosotros tenemos que determinar cuándo se va a terminar, cuándo va a terminar el proyecto sin saberse todavía específicamente cuál es el sistema, cuáles son las tecnologías, cuál es la arquitectura, cuál es el ambiente, cuáles son los procesos que tenemos que ejecutar. Muchas veces al inicio del Instruction Deck hablamos de unas fechas de que se entrega al cliente, pues al cliente tiene que saber muy bien que esas tareas no son en piedra, no están escritas, no son fijas, porque como dijimos, estamos dando un aproximado, una estimación. No podemos dar jamás algo fijo, no podemos comprometernos con algo que puede cambiar en cualquier momento. Hasta los mismos requerimientos del cliente puede cambiar. El cliente puede realmente, como va avanzando el proyecto, darse cuenta que lo que realmente ocupa no es lo que se planeó al principio. Entonces eso va a cambiar. Eso va a cambiar las estimaciones, eso va a cambiar los requerimientos, va a cambiar el alcance del proyecto. Por eso es que es algo que tienen que saber desde el principio, tener muy claro que es algo que puede variar y que ellos tienen que ser flexibles al cambio de estas estimaciones. Otra parte que habla muy importante del libro es el cono de certidumbre. Como se va empezando la sección, todavía tenemos muchas variantes que están muy imprecisas, que no podemos saber el tiempo, cuánto va a salir. En ese momento nosotros no podemos comprometernos con nada, porque todavía hay muchas incertidumbres, mucha expectativa que no se ha realizado, no se ha definido. Entonces, al puro principio del proyecto, como sale la calavera, ahí pues estamos empezando a definir el alcance real del proyecto, definiendo el sistema como tal. Por tanto, en ese momento las fechas solamente son un aproximado que no se puede comprometer uno. A como vamos avanzando, ya estamos trabajando en las partes de la oración, en la construcción, es que ya podemos empezar a realizar las técnicas que vamos a ver más adelante para poder entonces ya realmente saber una fecha más exacta, más realistas de lo que va a tardar el proyecto. Entonces, hasta ese momento es que no podemos darle realmente una fecha más real de cuánto se va a terminar la ejecución del mismo. Y para la ejecución de eso tenemos que utilizar la planeación ágil. La planeación ágil es un proceso interactivo en el cual vamos a ver varios etapas para la creación, en el cual tenemos nuestro lista de tareas que tenemos que realizar, todas las cosas que tenemos que hacer, la cantidad de tamaño de cada una de esas tareas. Después tenemos la velocidad del equipo, que más adelante vemos cómo se calcula la velocidad del equipo, y así podemos calcular más o menos cuánto va a ser la fecha aproximada de la ejecución de las fechas esperadas donde se va a entregar el proyecto como tal. Para la realización de las estimaciones tenemos dos tipos de estimaciones. La primera que vamos a ver es la basada en puntos. En esta que estimamos, nosotros hacemos una estimación
más o menos de cuánto dura una tarea. Entonces, digamos, hacemos una tarea que tenemos que es de 3 días y siempre tenemos que hacer un ajuste a la tarea porque realmente la tarea es lo que se cumpliría en un tiempo aproximado en un mundo ideal. Digamos, esta tarea se va a cumplir en 3 días si todos los elementos funcionan, si no hay ningún problema de integración, si no hay ningún retraso o ningún inconveniente. Realmente eso se ha demostrado de que siempre esa estimación va a variar. Entonces, se utiliza una regla de un ajuste de un 33%. Es mejor decir que la tarea realmente, el tiempo de ejecución real va a ser 4 días. Entonces, todas las áreas de puntos tenemos que realizar siempre un ajuste si vamos a bajarnos en puntos fijos, porque es la variación de la estimación es algo que no podemos controlar. También está la estimación por esfuerzo, en el que se utilizan las medidas como si fueran camisetas que tenemos tareas pequeñas como un small, tareas medianas o medium, tareas más largas. Entonces se puede hacer una relación entre puntos y tamaños. Podemos utilizar en Agile podemos utilizar tanto la estimación por puntos o estimación por tamaños. Podemos decir que una tarea es pequeña, mediana o grande, o que es de 1, 3 o 5 puntos. Lo más importante es definir las tareas en esos tamaños para saber cuántos tiempo o esfuerzo va a realizar por procesar esta tarea en una semana o dos. Si ya una tarea sabemos que va a ser más grande que esto, entonces ya somos una tarea, eso es una épica, por lo cual ocupamos partir en tareas más pequeñas y volverlos a agregarlos a la lista del backlog o al master list para poder refinarlas y convertirlas en tareas más fáciles de manejar. Las medidas que estamos viendo son relativas, no son absolutas como hablamos. Lo que es para un equipo no es lo mismo que para otro. Estamos dando un aproximado por puntos, o por días, o por tamaños. Pero cada equipo se puede adjuntar a una medida que sea más, se ajuste más a sus necesidades. El equipo, si quiere decir, en lugar de hablar de que son 3 puntos o 3 días, puede hablar que son 3 nueces o 3 gomitas de osos. Cualquier medida que el equipo para ellos sea fácil de entender. Entonces, es uno de los principios más importantes de la agilidad, la autogobernancia de los equipos. Si el equipo para ellos es más útil decir que no, vamos a medirlos por, digamos, por equipos de fútbol, una tarea muy pequeña que sea Belén, una tarea mediana que sea Cartago, una tarea grande que sea la liga. O por así decirlo, entonces el equipo es el que se va a definir y autorregular cuál es la forma más fácil para ellos para clasificar las tareas, cuál es la forma más fácil de estimarlas y ver el esfuerzo que ocupan para realizar las mismas. Para eso hay varias técnicas de estimación. Una de las técnicas más utilizadas es utilizar una base que nos digan cuáles son las reglas de medidas para nuestras tareas. Entonces, si tenemos una tarea que es pequeña, con una tarea pequeña se tiene una cuenta de usuario. Una tarea mediana se tiene la tarjeta maestra. Una tarea más compleja, realizar retornos, cambios y los ratings. Entonces vemos cuántos esfuerzos ocupa por una tarea pequeña, una tarea mediana y una tarea más grande, de 1, 3 o 5 puntos, el tipo de medida que ya hemos definido. Y una vez que ya tenemos definidos cuáles van a ser la base en línea, la que hace la regla con que vamos a medir todos los demás, empezamos a organizar las demás tareas que tenemos del backlog o del master list y las vamos categorizando utilizando esa regla. Entonces esas tareas que vamos a ver como base en línea sirven como regla de medir para medir las otras tareas y saber categorizarlas. Si una tarea es muy grande, entonces si yo veo que la tarea es más grande que la que tenemos del master list de la tarea de la carta, entonces la ponemos del 5. Si es mucho más pequeña que esa, la ponemos del 1 punto. Entonces eso es lo que sirve como equipo para tener una base más realista de cómo saber cuáles son las mediciones que ocupan esas tareas. Otra forma para medirla es por la técnica del pocket planning. Varios estudios han demostrado que la inteligencia colectiva es más importante que el criterio experto. De hecho, hubo un experimento que se realizó de que se trató de medir cuánto mide un cerdo destajado, cuánto pesa un cerdo destajado, y fue más acertado el criterio de un conjunto de personas que el criterio experto del carnicero. El carnicero tuvo una variación más grande de lo que fue el criterio experto. Entonces, entre varios grupos, entre grupos de personas, grupo de personas se pusieron de acuerdo en cuánto medía más o menos el cerdo y lograron llegar casi a una diferencia de más de una libra. En cambio, el criterio experto, aunque ese experto está dando, tuvo una variación más grande. ¿Por qué? Porque es más fácil en consenso lograr saber
realmente cuánto es el estimado de algo, porque hay una negociación, una revisión. En eso es lo que consiste el poker planning. Se utiliza no el criterio experto, sino el criterio de consenso del equipo como tal. ¿Cómo se realiza el poker planning? El cliente lee la historia de usuario. Es decir, la historia de usuario, esto es lo que vamos a hacer. Cada uno de los miembros del equipo por privado estima cuánto es lo que se realiza la tarea. Una vez que ya se han estimado la tarea, todo, desde desarrollo, pruebas, la definición de hechos, que esté completamente hecho, que esté de principio a fin. Una vez de eso, el equipo revela cuánto se considera cada tarea. Después el equipo discute y analiza por qué cada uno escogió este valor. Si el valor es igual para todos, se mantiene el valor. Si todos hubieran puesto 4 en ese ejemplo, entonces la tarea de una vez quedan 4. Si hay variación, entonces cada uno, los miembros del equipo definen por qué uno considera que es más pequeño y por qué otro considera que es más grande. Una vez que se haya hecho la discusión, se vuelve a hacer la estimación. A ver, hasta que se llega a un punto donde que todos lleguen a un consenso de cuánto es el tamaño de la tarea. Y al final, entonces, ese punto de consenso es el valor real de la estimación de la tarea. Es una técnica muy útil, muy utilizada, porque logra homologar los criterios de las personas y logran muchas veces dar en evidencia cosas que unas personas estaban estimando, incluyéndolas, y otras que no. Entonces, la persona que estimó solamente uno, seguro nada más pensó, es muy fácil porque nada más tengo que hacer esto para tener el reporte o tener el código funcionando. Pero la persona que estimó más dijo, sí, pero para poder tener eso, tengo que interactuar con otro sistema, tengo que traer los datos, tengo que parciarlos. Entonces, eso le agrega complejidad que tal vez la primera persona no vio y que logra entonces poner todo sobre la misma página de qué es lo que tiene que hacer, cómo se va a tener que hacer y cuánto va a costar realizarlo. Entonces, es una técnica muy utilizada que es muy útil. Hay muchas herramientas ahora en línea para realizar poker planning. Se pueden hacer pagos o completamente gratuitos y facilita mucho la interacción del equipo para la discusión sea más sana y más interactiva y más fácil de realizar. Nosotros estamos viendo la diferencia de los problemas de los planes estáticos con los planes dinámicos. El problema de planes estáticos, por más que se trate de definir, analizar, siempre al final de cuentas va a variar. En cambio, como muestra el plan, él siempre dice, como yo voy a prepararme, apuntar y disparar. Y en la cabeza del manejador del proyecto y todo, se ve muy bien. Pero realmente al final de cuentas, cuando se llega a la ejecución, siempre va a variar. Entonces, de nada sirve tratar de planear todo estáticamente, tener todo definido, si realmente en la realidad que vivimos, no sabemos qué va a pasar en unas semanas, en unos meses. Entonces, ese problema de usar planes estáticos es que nos puede realmente comprometer mucho el éxito del proyecto porque establece reglas que realmente no son realistas, establece fechas que muy probablemente no se van a poder cumplir. En cambio, la planeación ágil tiene un proceso muy sencillo para lograr determinar cuánto realmente se va a durar para la ejecución del proyecto, que es el número de iteraciones, que es igual al esfuerzo total, que es la suma de todos los puntos de la tarea del backlog, los más feliz que tenemos entre los del equipo. Por ejemplo, entonces tenemos 100 puntos y tenemos que por cada iteración se va a trabajar una velocidad de 10 puntos en los dos totales de 10 iteraciones. Entonces van a tener 20 semanas para ejecutar la tarea. Entonces realmente es no un total como estimado, sino un total realista a los del equipo. Más adelante veremos cómo se saca la velocidad del equipo. Entonces, con los problemas que hablamos de la estimación inicial, que siempre es un estimado, estamos tratando de adivinar. Es un arte que se logra mejorar con la experiencia, con la madurez del equipo. Entonces, si tenemos un equipo maduro que ya conoce más o menos cuánto es su velocidad y cuál es la capacidad que tiene, es más probable que tenga un estimado más realista que uno que es un equipo recién formado. Entonces, siempre vamos a ver que el esfuerzo va a tener dos problemas con la estimación. Siempre va a tener una estimación más rápido de lo esperado, que no es ningún problema, porque se logra completar los objetivos del cliente mucho antes de lo esperado y le da valor más alto al cliente o más lento de lo esperado, que ahí es donde vienen las complicaciones, donde se incrementa el, el presupuesto, se incrementa el tiempo. Entonces ahí es donde tenemos que saber negociar con el cliente, que tiene que el cliente es el que tiene que tomar la decisión o aumentar la cantidad por su tiempo o reduce el alcance del proyecto. Pero cuentas es el que tiene que decidir qué es lo que va a sacrificar, porque el, los recursos son fijos, la calidad es algo que no se puede sacrificar. Entonces él tiene que desear que se va a sacrificar si tiempo, alcance, el alcance o el tiempo y recursos. Uno de los dos tiene que sacrificar.
Lo más importante es estar desde el principio al cliente que el ser flexible con el alcance. Especialmente si él va a ingresar una nueva tarea, entonces tenemos que sacar otra tarea en la institución o el proyecto. Entonces tenemos una capacidad limitada. Es imposible que él sepa todas las cosas y es muy difícil lograr llegar a saber exactamente cuáles son realmente las tareas si él mismo no sabe realmente qué es lo que necesita. Es algo que él también va a ir aprendiendo a cómo va trabajando con el equipo. Entonces es importante que saber que si él va a modificar algo, que va a cambiar algo en el ambiente, y tiene que también ser flexible con el alcance. Porque no es como habíamos hablado anteriormente, no es como la lista de Santa Claus, no es como simplemente agrego cosas al proyecto y se van a cumplir, porque así nunca se va a tener el proyecto. Entonces tiene que ser flexible. Bueno, si ocupo algo que es importante agregar, entonces es importante que él sepa que hay algo de menos prioridad que él va a tener que sacarlo, sacrificar el proyecto. Entonces, bueno, vamos a empezar los pasos para hacer un proceso de planeación. Entonces, vamos a hacer nuestro primer plan ágil. Como hemos hablado, lo primero más importante es crear la lista de usuarios. Si ya tenemos lista de tareas de usuario, si tenemos el master list o el backlog, donde tiene agrupado todas las tareas, entonces empezamos a hacer un taller de story planning en el que vamos a ir definiendo cuáles son todas las tareas que vamos a ocupar para hacer el release, más o menos a calcular cuáles son las que vamos a realizar. Después en el plan 2 vamos a definir cuáles son los releases, o sea, cuáles son las unidades de lógica que podemos entregar, que ya podemos mandar a producción. Podemos tener uno o dos releases. Los releases lo definen el cliente define cuál es el mínimo set de características necesarias para que este producto funcione de forma segura en producción y ya los clientes finales empiezan a utilizarlos. Entonces, el que tiene que definirlos. Bueno, yo ocupo esa cantidad de pasos: la creación de cuentas, el ingreso al sistema, el dashboard, cuáles son las cosas que el cliente mínimo ocupa para realizar. Aquí es muy importante la priorización. Como hablamos, sacar primero las tareas más importantes. Y está la regla del 80-20. El 80% del tiempo los usuarios usan el 20% del sistema. Entonces, saber cuál realmente va a ser ese 20% del sistema que van a utilizar, que es lo debería ser lo primero, lo que debería estar en el primer release. Pero a final de cuentas, el que tiene que definir es el el que tiene que definir cuál va a ser esa lista de tareas que van a venir con un release. Una vez que tenemos nuestro primer release, empezamos a estimar, ok, ya tenemos cuáles son los componentes que podemos hacer release. Entonces empezamos a estimarlos, empezamos a usar la triangulación con el Poker Planning, en el que empezamos a definir las tareas por su tamaño, ya sea por puntos o capacidad, y empezamos a estimar, ok, para este primer release tenemos esta cantidad de tareas, cuánto vamos a utilizar en cada una de esas tareas, y empezar a dividirlas por iteraciones. Una vez que tenemos la cantidad de tareas, empezamos igual a priorizarlas. Bueno, para este primer release se ocupan todas esas cosas. Ok, entonces de esas, ¿cuál es lo más importante? Empezamos a trabajar con lo más importantes, las que más den valor, que tengan, o sea, la podemos priorizar por el valor de negocio, por las que son tienen un riesgo técnico más grande, o porque son las que son bloques para los demás, las que tienen más impacto. Entonces hay varios criterios de priorización, pero lo más importante es se determina cuáles son los más importantes para el cumplimiento del éxito del proyecto o para la continuidad del proyecto como tal, que son las que debería poder realizar desde un principio. Y una vez que ya tendríamos esas priorizaciones, empezamos a trabajar las interacciones y empezamos a estimarlas al equipo. Y probablemente si un equipo está desde cero, saber cuál es el equipo es muy difícil, más que van a haber curvas de aprendizaje, curvas de adaptación. Si un equipo es completamente nuevo, hay unas curvas de acoplamiento, pero después de varias iteraciones, entre unas 2, 3, 4 iteraciones, vamos a ir logrando estabilizar la del equipo. Entonces ya vamos a ver cuál es la capacidad real del equipo. Cuando lo sea el equipo, pertenece al equipo como tal, no a una persona. Y lo importante es saber cómo el equipo como tal, cuál es la cantidad de tareas que puede realizar en una sola interacción. De hecho, una vez que tenemos el equipo, podemos establecer la salida de la producción entregando por fecha o por cantidad de funcionalidades. El problema es que cuando trabajamos por entrega por fechas, tenemos que ser más flexibles sobre el alcance de los features que van a entregar, porque tenemos una fecha fija. Bueno, dentro de un mes vamos a hacer un release, tenemos que ser flexibles de que no, si esa fecha es fija,
no se puede determinar si vamos a poder realizar todos los features que queremos para desarrollar. Entonces es muy importante entonces que el cliente sepa que si la fecha es fija, él tiene que saber que tiene que ser flexible en el alcance de los features que se van a entregar. Y si se tiene una fecha por cantidad de features, yo para poder salir a producción tengo que tener esa cantidad fija de features, entonces tiene que ser muy flexible con la fecha. Por lo más importante aquí es completar las tareas para poder salir. Entonces, si yo tengo calculado, bueno, entonces ese 20% es una muy importante del sistema, que es lo que va a tener el primer release. Entonces, yo estimo al principio que va a ser en 3 meses. Pero si hay una variación dentro de 4 meses, entonces tiene que ser flexible, se puede atrasar la salida, pero que se están llegando todos, que cuando se vaya a salir a producción, se complete todas las tareas que él con el definió que son necesarios y son primordiales para el release y que se entregan con calidad. Entonces ahí tiene que sacrificar la fecha para poder lograr completar esos objetivos. Una vez que ya estamos trabajando, una manera para medir la calidad y la velocidad del equipo, podemos utilizar los gráficos de burn down. El burn down significa la cantidad de esfuerzo que se ha ido quemando a como van aumentando las interacciones. Entonces, como vemos, empieza con toda la cantidad de esfuerzo para completar todas las áreas de interacción o todas las áreas del proyecto, y eso vamos viendo cómo el equipo va quemando las tareas. Entonces llamamos burn down porque vamos quemando para abajo, porque estamos quemando las áreas que se van completando. Entonces, como va el equipo, ya uniendo el equipo, vamos viendo cuáles tareas se han ejecutado, cuánto trabajo falta. Entonces el gráfico va a ir bajando a cómo se van completando tareas y va mostrando cuánto es el esfuerzo que falta para completar. Eso le da mucha visibilidad al cliente porque sabe cuánto es el esfuerzo, cuánto se ha realizado, cuánto falta por realizar y cuál ha sido la velocidad del progreso del cliente. Y ahí podemos ir viendo de que, aunque nosotros tengamos un mundo ideal donde nosotros pensamos que el burn va a ir lineal, realmente no es así. Entonces me da una vista más real, porque en la izquierda vemos lo que es el burn chart, un mundo ideal donde todos se van quemando exactamente todas las interacciones con la cantidad de puntos iguales en cada interacción. Y ya hemos hablado de que eso no es así. En el mundo ágil, esos valores pueden ir cambiando, ya sea porque se agregan nuevos requerimientos o porque baja la velocidad del equipo en un interacción como tal. Un ambiente no estuvo disponible o un miembro del equipo estuvo de vacaciones. Entonces el burn chart a la derecha es realmente un mundo de mundo real, en el que nos dando la visibilidad real de lo que pasó, de qué tareas se fueron gastando, cuando se agregaron nuevas funcionalidades, cuando se agregaron modificaciones porque el cliente o el usuario encontró que ocupaba hacer modificaciones, o porque un miembro del equipo encontró que ocupaba mejorar o eliminar las técnicas que tenían, o que se encontraron unos errores de producción y ocupaban arreglarlos. Entonces nos da una vista real de cómo ha ido cambiando el trabajo del equipo. El otro gráfico es el burn up, que sería como la versión opuesta del burn down. Entonces, que es, en lugar de ir quemando las tareas, se va a ir quemando el esfuerzo que se va a ir ocupando el equipo. Entonces va a ir en cada dirección agregando el esfuerzo que realiza el equipo. Entonces va a ir agregando en cada interacción. Bueno, aquí trabajé 15 puntos, en el próximo el equipo logró sacar 20, entonces van acumulando el esfuerzo que está haciendo el equipo hasta llegar al punto final donde ya se hayan quemado todas las interacciones y ya haya llegado al esfuerzo para completar el proyecto. Prácticamente es exactamente igual que en la misma ideología, nada más que va mostrando el esfuerzo del equipo, lo que ha ido acumulando. Hay personas que les gusta combinar los dos, en el que se va mostrando cuál es el esfuerzo del equipo y cuánto es lo que realmente el equipo ha realizado. Y podemos ir midiendo cuando hubo modificaciones en la tarea y va aumentando el esfuerzo total al trabajo realizado. Entonces tenemos las dos vistas de cuánto se ha quemado del trabajo bastante y cuánto ha realizado realmente el equipo. Entonces tenemos las dos perspectivas en una sola gráfica. Y ya llegando todos esos pasos que hemos hablado es cuando estamos hablando de un proyecto de cero. Pero cuando estamos trabajando con un proyecto ágil, un proyecto que ya existente, que trabajamos otra metodología que queremos hacerlo ágil, aquí la planeación cambia mucho porque ya el proyecto está en ejecución y es muy difícil empezar y desechar todo lo que se tiene. Si entonces lo que vamos a hacer es una transición a un proyecto ágil. Entonces
podríamos, si tenemos tiempo y recursos, podríamos hacer todo el proceso de la inyección en deck para poderle agregar y darle la vista al cliente de cómo se va a empezar a trabajar ahora. Pero hay veces que no se tiene la cantidad de tiempo y recursos necesarios para realizar todo el proceso del deck y empezar a ejecutar todo el planeamiento de un movimiento ágil. Entonces podemos hacer una transición del proyecto a un proyecto ágil, a una planeación ágil, si tenemos en claro ciertas cosas, por qué estamos aquí, qué es lo que se quiere lograr, quién va a ser el cliente, cuáles son las rocas o los problemas grandes que necesitamos mover, quién es el que toma las decisiones. Esas son cosas que nosotros logramos siempre contestar con el Session Deck, pero en una transición que tiene que ser rápida, esas son las cosas que ocupamos definir como mínimo para empezar a modificar la ejecución del proyecto que ya tenemos definido, a empezar a modificar un proyecto ágil. Una vez que hemos realizado y hemos logrado definir cada uno de esos puntos, podemos empezar a realizar el nuevo planeamiento ágil para empezar a trabajar el proyecto, un proyecto ágil y empezar a quemar tareas. Y ya una vez que hemos hecho la planeación ágil del capítulo 7, vamos al capítulo 8, que es poniéndolo en práctica, en el cual vamos a ver, ya una vez que hemos hecho nuestra planeación y ya nuestra estimación, vamos a empezar a trabajar para hacer la interacción, la ejecución de la interacción, para volver una realidad todo eso que nosotros planeamos en el momento ágil. Entonces, ahí que empezamos con el primer escenario. Y cuando empezamos a trabajar en la interacción y vamos a definir qué cosas que tenemos que realizar, siempre vamos a encontrar de que el cliente descubre nuevos requerimientos. Y aquí es donde empezamos a saber negociar con el cliente qué es lo que es los impactos que tienen. Van a ver, el libro habla y es muy acertado de que todos cambian, no sabemos qué va a pasar en un mes. Y el mismo cliente va a ir aprendiendo cómo va trabajando nosotros. Si el cliente está bien involucrado, va a descubrir que faltaron cosas que son importantes, que tienen que estar sí o sí, y que al final de cuentas es el que tiene que tomar la decisión. El cliente final, los stakeholders, tiene que tomar una decisión en lo que va a ser flexible, que si se va a reducirles el alcance, que es lo más recomendado, o que se va a empujar más las fechas y se van a agregar más recursos al proyecto. A fin de cuentas, el que tiene la última palabra y es el que sigue el contrato del cliente, y es algo que él tiene que saber. Que si él necesita agregar cosas que faltaron o modificar cosas que ya se hicieron, que eso va a afectar en lo que se planeó y en lo que se tiene estimado, y que es el que tiene que tomar la decisión, porque las cosas no se pueden simplemente agregar sin sacrificar algo. Entonces el que tiene que sacrificar o el alcance o el tiempo. Otro de los problemas que cuando empezamos a trabajar ya en las interacciones es de que vemos de que no vamos trabajando tan rápido como nosotros esperamos. Y eso es algo que pasa mucho en los proyectos ágiles. Se hace una estimación, como vimos, es adivinar qué es lo que va a pasar. Pero como vamos trabajando, nos damos cuenta de que no estamos quemando las tareas como se esperaban, o de que se tiene que hacer mucho trabajo para poder mantener la calidad y mantener las expectativas de lo que se tiene que hacer. Entonces, igual es algo que se tiene que tratar de ver lo más antes posible para comunicar con el cliente y que él sea el que determine cuáles son las medidas que va a tomar, si va a reducir el alcance o reducir el tiempo. Al igual, todas estas cosas que hasta no se están en práctica, no se están ejecutando, no se van a descubrir. Y siempre tenemos, por eso definimos quién es el que toma las decisiones. Porque por más que el equipo esté comprometido y que esté bien teniendo el ownership del proyecto, él no es el que está pagando por el proyecto como tal. Entonces él tiene que esperar las decisiones del dueño, que en este caso es nuestro sponsor o los stakeholders, para que nos digan el rumbo que vamos a seguir. Y eso es algo que el Agile contempla, y es algo que es, como hemos dicho, entre los principios de Agile, que hacemos el Embrace Exchange. Tenemos que saber que todo lo que planeamos hoy puede cambiar mañana, y que tenemos que ser flexibles, tanto nosotros como el equipo de desarrollo, como las personas involucradas, los stakeholders y los sponsors. Pero la única forma que nosotros podemos realmente ser resilientes al cambio y evitar que el proyecto fracase, solamente de que el proyecto logrando que el proyecto se ejecute correctamente. Bueno, tenemos el tercer escenario, que es el cambios en la capacidad del equipo. Los cambios de la capacidad del equipo se dan cuando un miembro del equipo se va, o tenemos un fallo en los ingredientes,
o tenemos un problema de que las tareas que estamos ejecutando se afectan y no podemos cuando se da el impacto poder controlarlo. Entonces sí, puede ser que el proyecto vaya trabajando muy bien y que estemos quemando las tareas y avanzando correctamente, pero un pronto otro un miembro de equipo se enferma, deja la empresa, tiene un accidente. Esos pequeños cambios pierden el valor de los miembros valiosos del equipo que nos pueden afectar en el desarrollo del proyecto. Y tenemos que saber que eso es algo que en el mundo real puede suceder en cualquier momento. Es un riesgo de los que no son controlables como tal, no es algo que nosotros podamos manejar, pero sí tenemos que ser flexibles de que eso va a impactar en la efectividad y en la productividad del equipo y que va a afectar en los tiempos de entrega, que al final de cuentas es lo mismo. Que tenemos que comunicarlos al cliente y él puede hablar con los sponsors o los stakeholders y definir qué es lo que van a hacer, si se va a sacrificar tiempo y recursos o sacrificar el alcance del proyecto como tal. Y unos escenarios también muy posibles que estemos que nos puede pasar es de que nos quedemos sin tiempo, de que se estén realizando las tareas a como se están esperando, pero que llega una pequeña, como son muchas tareas y va avanzando el proyecto, llegamos a un punto de que nos damos cuenta que la fecha que tenemos o se termina mucho antes de lo esperado o se termina después. Si vamos a terminar antes de lo esperado, podemos entonces ser flexibles con el alcance y decirle al cliente, bueno, vamos a terminar la tarea, el proyecto 2 meses antes. ¿Quiere agregar más funcionalidades o quiere salir desde antes? Entonces el cliente es el que puede empezar a terminar el proyecto como está así, al alcance que se definió, o poder agregar cosas que quedan fuera del alcance, que están en la lista que van bonitas tener, que no podemos agregar. O de la otra manera, de que no nos va a dar tiempo para completar todas las tareas, que él defina si vamos a salir más, con más tiempo, más atrasados y agregar más recursos y tiempo, o ser flexibles con el alcance y reducir funcionalidades que no son importantes. Como digo, hablando, son escenarios que pueden pasar en la vida real y que hay muchas cosas que pueden pasar que es difícil de controlar, que es importante saber que son cosas que pueden pasar y desde el principio el cliente sepa que todo esto puede pasar, que esto puede afectar y que sepa que tiene que estar preparado para tomar una decisión cuando llegue el momento. Para afrontar esos cambios hay algo que llaman el modelo espartano que habla en el libro, en el que el modelo espartano es lo que hace que estamos empezando a trabajar y dándonos cuenta que no nos vamos a cumplir de meta. Entonces podemos trabajar con modelos espartanos, que es como reducir las cosas a lo mínimo. En lugar de estar realizando las tareas que tienen planeadas que fueran más complejas, tratar de reducirlas en complejidad, hacerlas más sencillas, pero que cumplan las funciones. Digamos que estamos tratando de hacer de que el sistema sea completamente 24/7 flexible, que autoescale y que sea para trabajar en cualquier dispositivo móvil de forma nativa. Y nos damos cuenta que el proyecto no va a dar tiempo para realizar todas las cosas. Entonces, bueno, lo más importante es, entonces, bueno, vamos a hacer lo que funcione solamente web y que las otras aplicaciones nativas se conecten al sitio web nada más, que no tengan su propia aplicación. O que si estamos trabajando en tonos de que va a ser incrementales y ajustados a las demandas, no nos da tiempo de trabajar de esta manera. Vamos a hacerlo de que trabaje de una forma fija y que más adelante agregarle las funcionalidades que nos permitan autoescalar y que pues, nos permitan crecer. Como hablamos, entonces reducirlo por lo mínimo que ocupamos para completar las tareas y realmente cumplir la tarea es el tiempo estimado, que nada más sea lo mínimo necesario para poder cumplirse y después más adelante en otro proceso o en otras interacciones, ya una vez cumplido con las tareas mínimas que tenemos que ejecutar, se mejoran las cosas que hacen falta. Y una vez ya terminado el capítulo 8, pasamos al capítulo 9, que es cómo lograr entregar valor cada semana. En este empezamos, ya hicimos la planeación, ya hicimos los análisis, ya hicimos las estimaciones, ya tenemos todas las tareas, entonces ya empezamos a trabajar en las estimaciones y vamos a definir entregar valor cada semana, cada 2 semanas. En eso entonces cumplimos este, los, los, las gafas básicas de un análisis de software. Una vez que tenemos las historias de usuarios, analizamos las historias solamente just in time, como diseño solamente el momento y lo más rápido y seguido posible. Entonces lo primero que tenemos que hacer es empezar a acomodar cada una de las tareas
en esa interacción, en ese lapso de 2 semanas, para empezar a entregarlas. Para eso vamos a ver varios pasos. Lo primero es ver cómo funciona la interacción ágil. Sacar las historias de usuario que ya medimos que están entre la capacidad del equipo y empezamos a hacer el análisis del diseño, hacer desarrollo, hacer las pruebas, asegurarnos que todo esté listo y entregar el working software, el software ya trabajando al cliente, ya dándole valor como tal. Y después de que se haya eso, hacer la retrospectiva. Una vez que yo ya he entregado el valor al cliente, le hacemos una retrospectiva para analizar qué hice bien, qué hice mal y cómo mejorar ese proceso para que cada vez ese proceso sea más afinado. Por eso es que la velocidad del equipo no se estabiliza hasta varias semanas después, porque hasta varias semanas después de realizar esta interacción es que vamos a ir logrando definir qué son las cosas que ocupo mejorar para ajustar más la sincronización del equipo, la velocidad del equipo y que se logren completar de la forma correcta. Entonces, el primer paso es analizar y diseñar. Preparo el trabajo solamente de lo que voy a trabajar. Entonces, no necesito hacer el trabajo solamente de lo que ocupo en la próxima iteración. De hecho, generalmente, la técnica es agarro las tareas, las reviso, las analizo y les agrego todas las que necesito. Y siempre se trata de hacer este análisis, una interacción anterior. Entonces, en esta iteración yo voy a empezar a analizar y describir las tareas de lo que voy a trabajar en la próxima iteración. Como lo escribe el gráfico a la derecha, analizo aquí en la iteración N lo que ocupo para desarrollar en la iteración N más 1, no más que eso. No voy a analizar ni revisar nada más en los procesos que se llaman refinement, porque yo no sé qué va a pasar en el turno, entonces yo no sé que dentro de 15 días voy a empezar a trabajar con sus tareas. Entonces solo las analizo y las estudio antes de trabajar con ellos para que estén listas para la próxima iteración. Antes de eso no voy a agregar ningún valor, porque no sé si las tareas que voy a trabajar en la próxima iteración se van a cambiar. Entonces es una pérdida de tiempo y esfuerzo analizar todo el proyecto como tal, en lugar de analizo justamente lo que ocupo antes de empezar a trabajar con ellos. Después de que empezamos a hacer el análisis de trabajos, algo que me gusta mucho en el libro es que una vez que estamos en esa parte de análisis de el próximo trabajo, podemos realizar flowchart, flujo de trabajo para dar mejor visibilidad a los desarrolladores que lo que tienen que realizar. Si simplemente yo les escribo las cosas, nada más de lo que tienen que hacer cada tarea, esto está perdiendo visibilidad. Puede que el que termine realizando la tarea no haya entendido correctamente esas descripciones, pero si tienen material como los flujos, pueden entonces ellos tener una mejor perspectiva de lo que tienen que realizar y cuál es la tarea esperada. Esto le da un mejor entendimiento del sistema que tienen que realizar. Luego podemos crear algunas personas, hacer storyboards o story mapping, o hacer tarjetas simplemente de análisis de personas para saber cuáles personas, cuáles roles están involucrados en el sistema, cuál es la funcionalidad que va a tener cada uno en esa tarea. Podemos definir tenemos que definir cada uno de todos los roles, cada intelectual y cuál es la importancia que tienen para esa tarea, para poder saber cuáles son los aspectos de la funcionalidad que son importantes para cada uno de esos roles. Y después de que hacemos los análisis y que tenemos las personas definidas y los roles de cada uno de ellos, podemos empezar a trabajar con el equipo con varios prototipos de papel, mientras más antes mejor, porque le da mucha visibilidad al cliente de cómo se debe hacer, de cuáles acciones tiene que realizar y le puede dar también ideas a los desarrolladores de qué es lo que pueden realizar en el sistema. Podemos hacer primero técnicas como brainstorming para analizar ideas, después sacar esas ideas más aceptadas y empezar a meterlas en prototipos. Y una vez que el usuario tenga ya varios prototipos de papel, una idea clara de cómo va a ser el sistema, entonces ya le empezamos a hacer, bueno, escoger este que no me gustó, entonces una vez ya está desde antes de empezar a desarrollar, está definido cómo es la interfaz o cuál va a ser la funcionalidad que se espera que se entregue en la próxima iteración. Una vez que se ha realizado todo eso, vamos a escribir algunas pruebas de aceptación con el usuario. Y eso es un proceso muy importante en Agile que muchas empresas fallan. Muchos simplemente piensan de que las pruebas de aceptación es algo que hasta que se está haciendo las pruebas de aceptación se tienen que realizar, que el usuario final va a empezar a hacer las user acceptance tests hasta que se haya completado el sistema. Y no quedan como inputs, como entradas para el desarrollo como tal. Si desde el principio lo tenemos aquí, vamos a aplicar técnicas como DDD o TDD y le permite mucho también al test del desarrollador tener una idea de qué es lo que tiene que hacer. Una vez que ya hemos definido cuáles son los criterios de aceptación, cuáles son las pruebas de aceptación, podemos decir, bueno, para que esta tarea funcione,
definimos, tiene que ser esto, esto y esto y esto. Entonces le da una idea qué es lo que va a desarrollar el desarrollador, qué es lo que tiene que hacer, entonces qué es lo que tiene que probar, y una vez el cliente le queda una vez claro cuando vaya a probar qué es lo que tiene que hacer, porque también el mismo, cuando terminó la tarea, decir una cosa y cuando vaya a probar no se acuerde y realiza otra. Claro, si ya tenemos desde el principio cuáles son los criterios de ejecución y cuáles son las pruebas de ejecución, entonces él va a poder tener una visión más clara de qué es lo que se espera que realice el sistema. Una vez que hemos hecho toda la parte de análisis, vamos a la parte del desarrollo de la tarea, en el que aquí es la parte completamente técnica, como cualquier tarea de desarrollo, la persona encargada de desarrollar la tarea tiene que tener las expertise técnicas necesarias para realizarlas. Se ocupan que el equipo, las personas de desarrollo que están trabajando, tengan conocimiento técnico de cómo realizar las tareas. Y no se puede estar tratando de enseñando a las personas en esa etapa. Si tenemos equipos con personas que no tienen mucha experiencia, vamos a hacer técnicas como pre-programming, que nos va a servir para muchas cosas. Primero, para mejorar la calidad de código, para tener más ojos a la vez de las tareas, para nivelar el conocimiento del equipo, para hacer transferencia de conocimiento de las personas de más alta jerarquía a las personas de menos jerarquía. Podemos tener un senior y un junior, en el cual a la vez donde están realizando las tareas, a la vez, los dos tienen mejor visibilidad de las tareas, y a la vez vamos entrenando al senior, el junior, para que aprenda mejor cómo se realizan las tareas. Algo muy importante antes de empezar a trabajar es que tener todas las cosas definidas y listas desde la interacción cero. Entonces, antes de empezar a trabajar, tener definidos todos los sistemas de remoto control, las pruebas automáticas, las pruebas de despliegue, la continuous integration, continuous deployment ya definido. Tengamos nuestros servidores de integración, nuestros servidores de despliegue, que tengamos todo definido. Podemos tener technical spikes, o sea, algo yo no sé cómo hacerlo. Podemos utilizar spikes para definirlos o mostrarlos. Lo más importante es que todo lo que yo necesite para empezar a trabajar esté configurado listo antes de empezar las interacciones. Como el primer paso antes de empezar proyectos, tener todo el set y el stack de tecnologías y herramientas previamente definidas y listas. Una vez que ya hemos realizado el desarrollo y ya tenemos todo listo, vamos a la parte de verificación del trabajo, que aquí es lo mismo, que asegurarse que todos los criterios de aceptación que hayamos definido en los estantes se cumplan, y que si hago lo más importante es tratar de automatizar todo lo más posible, todo lo que se puede automatizar, y lo que no es un problema manualmente, para que si cada vez que vayamos incrementando el trabajo entre más iteraciones, sea más fácil asegurarnos de que todo lo que se entregó, bueno, los funcionarios que se entreguen están funcionando correctamente, porque todas las automatizaciones se van corriendo cada vez que se integre y se agrega algo más al proyecto. Y a la vez es más fácil que el tester pase más tiempo probando funcionalidades viejas y más tiempo haciendo la exploración para buscar nuevos defectos o para probar nuevas funcionalidades, sin tener que preocuparse de las tareas que están encima de los que ya se han ejecutado en otras iteraciones. Ya una vez, otras técnicas para empezar a hacer ese trabajo, podemos utilizar Kanban. El Kanban puede trabajar de una manera ágil o no, y es algo que como habla el libro, ahora lo más importante es la que esa técnica Kanban implementada por Toyota. Lo que nos define es que cada una de las personas solo puede ir trabajando en una o dos tareas a la vez, y que las personas no pueden estar tratando de tomar muchas cosas a la vez. Entonces, digamos, en el Kanban definimos cuáles son cada una de las columnas de tareas que tengo, lo que tengo que hacer, lo que está en análisis, lo que está en desarrollo, en pruebas, en despliegue, lo que queréis. Yo puedo acomodar todo esto en iteraciones o solo puedo trabajarlo con Kanban. Puedo hacer el análisis en ágil, y con una vez que se hace un análisis, llegando en cada iteración y metiendo ese análisis todo y trabajar el Kanban de una manera no ágil. Podemos combinar las técnicas dependiendo siempre a las necesidades del equipo. El equipo es el que se autodefine, no es algo escrito. Como hablamos, el Agile es un framework que nos da las reglas de cómo trabajar a lo que lo mejor nos sirve a nosotros, a lo que nosotros nos parezca más correcto. Vamos a trabajar con tareas de tamaño fijo por iteración, o tareas que no se van a cumplir varias iteraciones para cumplirlas. Eso siempre va a depender mucho de los requerimientos, de las necesidades de todo el trabajo que necesitamos cumplir. Pero es importante que sabemos que técnicas como el Kanban, que podemos integrar o tener trabajando en paralelo, dependiendo de las necesidades que tengamos. Si yo estoy trabajando en un proyecto en el que cómo se tiene un data warehouse donde va a tener información de todos muchos lugares, que tiene muchas conexiones de entradas y se presentan muchos reportes, vamos, en la que será del data warehouse es demasiado complejo y no me va a dar en dos iteraciones, solo puedo trabajar en un Kanban.
de los reportes que saco del Data Warehouse, si yo los puedo ir sacando en uno a uno, los puedo trabajar en un ambiente ya. Como dijimos, entonces hay proyectos que ya están en forma estática que podemos pasar a Agile y que podemos utilizar estas técnicas para combinarlos. Depende mucho siempre de las necesidades del cliente, los requerimientos y las construcciones que tengamos. Entonces, al final seguir los principios ágiles, adaptarnos al cambio, ser flexibles al ambiente de trabajo, que el equipo sea el que se autogobierne y que es el que define cuál es la forma de trabajo que tiene más. Lo más importante es lograr entregar valor lo más antes posible de una forma rápida y sencilla. Y como muchas gracias por el día de hoy, estamos viendo ya cómo hacer la planeación, cómo estimar, cómo empezar a hacer las tareas y cómo ejecutarlas dentro de un ambiente de trabajo. La próxima semana continuaremos con los demás capítulos del libro. Muchas gracias.